Es una realidad que la industria automotriz está cambiando radicalmente. Las marcas de automóviles en todo el mundo están optando por hacer más eficientes sus propulsores, por hibridarlos, incluso electrificándolos. En este último sentido, hay muchos mitos y realidades en torno a lo que un auto eléctrico puede o no puede hacer. El día de hoy estamos aquí para comprobarlo. Tenemos un Tesla Model X P100D, uno de los mejores automóviles del planeta. Yo soy Adolfo Reséndiz, esto es Nuevos Seminuevos Magazine. Acompáñenos a ver esta exclusiva prueba de manejo. Pues bueno amigos, ya estamos a bordo del Tesla Model X P100D, una belleza de automóvil, y lo vamos a poner a prueba. Acabamos de salir de una de las estaciones de carga que tiene Tesla aquí en Polanco. Tenemos el lleno total de la batería, son 460 kilómetros de autonomía, y vamos a hacer un recorrido primero de Polanco a Santa Fe. Vamos a ir al Parque La Mexicana, posteriormente vamos a ir de Santa Fe a La Condesa, de La Condesa a la Roma, y vamos a regresar a Polanco. Esto es solo la primera parte de esta prueba de manejo, porque el día de mañana, con lo que nos reste de batería de hacer ese recorrido, vamos a hacer una ruta de Polanco al Tecnológico de Monterrey en el estado de Morelos, y posteriormente de ahí a Galerías Cuernavaca, donde está uno de los supercargadores que Tesla tiene precisamente en las carreteras para cargar de manera rápida la batería. Y vamos a ver cómo nos va. Acompáñenos en esta prueba exclusiva de manejo con esta belleza, como les digo, el Tesla Model X P100D. Estamos ya en el Parque La Mexicana, un nuevo desarrollo que está aquí en esta zona de Santa Fe, muy bonito. Y este trayecto nos tomó 16.4 kilómetros, es decir, esa es la distancia entre este parque y Polanco. Y el Tesla Model X solamente gastó 10% de su batería. Gastó 10% de su batería también porque en este trayecto, pues bueno, entramos despejados, le exigimos en aceleración. Tenemos conectado el sistema de aire acondicionado y también el sistema de radio satelital. Entonces estamos utilizando otros sistemas del vehículo, estamos poniéndolos a tope para en verdad exprimirle lo máximo a la batería. Pues bueno, vamos camino a la colonia Condesa, y definitivamente una de las grandes virtudes de este vehículo es su modo Ludicrous. ¿Qué es el modo Ludicrous? Es una especie de launch control que uno puede activar para sacar el mayor rendimiento de aceleración en el vehículo. Estamos hablando que estamos a bordo de uno de los vehículos más rápidos del planeta. Para configurarlo es muy sencillo, hay que ir al panel principal de instrumentos, ir a la sección de Driving, y aquí podemos apreciar los tres modos de manejo: Child, Sport y Ludicrous. Seleccionamos Ludicrous, encontramos un espacio adecuado para hacer este tipo de maniobras. Y aceleramos a fondo. Estamos hablando de 3.1 segundos para llegar de 0 a 100. Es una bestialidad lo que se siente a bordo de este Tesla, porque si pudiéramos traducir la potencia de los tres motores eléctricos que tiene esta camioneta, estaríamos hablando alrededor de 750 caballos de fuerza. Es un estimado porque obviamente no tiene ningún motor de combustión interna. Pues bueno, aprovechando la bajada de Constituyentes, activamos el sistema de Autopilot. Autopilot, y que no se confunda con un manejo autónomo, es una función que tiene el Tesla Model X para moverse por sí solo en trayectos como estos, ¿no? Trayectos muy complicados, donde el tráfico es brutal y donde la comodidad se prioriza. Si
Si ustedes se dan cuenta, yo no estoy activando nada, ni moviendo la dirección, ni los pies, no estoy acelerando, no estoy frenando. El Tesla está haciendo todo por mí mediante cámaras que tiene colocadas en todas las esquinas de su carrocería. Está detectando qué tanta distancia está el siguiente coche, qué tan centrado está en el carril. Hay que aclarar que este sistema solamente se puede usar en calles o avenidas que tengan completamente bien definidos los carriles, porque está detectando principalmente los blancos de los costados. O sea, no me puedo poner a hacer otra cosa, siempre tengo que estar al pendiente de lo que el Tesla está haciendo, pero sí resulta cómodo para poder estirar las piernas, para poder estirar los brazos. Pues bueno amigos, después de un trayecto muy breve entre la Condesa y la Roma, aproximadamente 5 o 6 kilómetros, por fin llegamos a este punto, Plaza Luis Cabrera, una zona muy concurrida con muchas cafeterías, universidades, restaurantes. Detrás de mí está Cabeza Vainilla, del artista visual mexicano Javier Marín, y aquí vamos a terminar la prueba de manejo del día de hoy. Estamos más o menos en 355 kilómetros de autonomía todavía. Mañana vamos a recorrer de la Ciudad de México, especialmente de Polanco, vamos a ir directamente hasta el Tecnológico de Monterrey del estado de Morelos. Posteriormente vamos a ir a Galerías Cuernavaca, donde está uno de los supercargadores de Tesla, para ver cuánto tiempo más o menos tarda en recargarse la batería en su totalidad y regresar a la Ciudad de México. Esto es solo el comienzo, así que quédense con nosotros.